Mi papá es arquitecto y llegué aquí, obviamente mi papá me ayudaba para estudiar y dejó de mandarme dinero porque la crisis arrasó toda la economía. Hola, soy Sergio Gutiérrez Luna y estoy acercando la política a la ciudadanía. Nací en Minatitlán, Veracruz, ahí viví, estudié la secundaria, la primaria, la preparatoria. Después me vine a estudiar a la Ciudad de México, entré a la Escuela Libre de Derecho. Mi papá tenía mucha afición por la lectura, él me inculcó el tema de la lectura, le gusta mucho la novela y particularmente le gustaba mucho un escritor, Luis Espota, y escribía mucho de la vida política de México, la vida política vieja de México, el viejo sistema. A mí me empezó a enamorar ese tema de la lectura y empecé poco a poco a involucrarme más y más en las lecturas políticas. Estoy hablando de finales de la secundaria y principios de la prepa. Cuando yo llegué a la prepa, yo ya tenía definido que quería estudiar Derecho. Quería seguir mi consolidación en el conocimiento de la política, pero también tener una formación técnica que me permitiera trabajar en el área jurídica. Y así fue como llegué a México. Fue algo bastante drástico porque llegar a vivir a la Ciudad de México en aquel momento, siendo muy joven, sin dinero, es difícil y con una exigencia en la escuela brutal. Entonces lo que hice fue concentrarme en el estudio y de alguna u otra manera eso me permitió irme adaptando a la vida y al dinamismo de la ciudad. Trabajé y estudié al mismo tiempo. Trataba de trabajar para pagar parte de mis estudios. Mis papás me ayudaban algo y yo completaba con otra parte. Y así poco a poco fui creciendo profesionalmente. Era muy diferente el 94 ahorita cómo se estudiaba. Recuerdo que en ese tiempo apenas era algo muy novedoso el tener un mail. Las computadoras eran algo que no proliferaban. Apenas empezaba el tema del internet, muy incipiente. Y por ejemplo, todo se consultaba en libros. En la actualidad estoy casado, tengo 2 hijos, los disfruto mucho porque les doy la medicina, los baño, les preparo de desayunar, hablo con ellos, los ayudo a hacer la tarea, voy a dejarlos a la escuela, en la mañana los paro, les lavo los dientes, lo hago en conjunto con mi esposa, pero me involucro en ese tema. Durante muchos años me dediqué al litigio electoral y hace 3 años aproximadamente me incorporé a Morena en el Estado de México, particularmente en la representación del Instituto Electoral del Estado de México, la representación de Morena ante ese instituto. Y esto fue antes, un poquito antes de que iniciara la elección de gobernador, la última. Nosotros estuvimos con la maestra Delfina, defendiéndola y ayudándola en aquel proceso. Fue un proceso muy importante para Morena y eso me permitió poder acceder a la Diputación y ahora, desde la Diputación, en el grupo parlamentario de Morena, yo creo que tenemos un reto bastante importante. Por una parte, asumirnos como gobierno, asumirnos como quien tiene que llevar a cabo las negociaciones con las demás fuerzas políticas y también con la sociedad. No podemos encerrarnos en un ostracismo, sino tenemos que salir a dialogar con todos. Creo que me quedaría con Corazón Valiente de Mel Gibson. 2 canciones. Oye, a mí me encanta el rock pesado, el metal, soy fanático, colecciono discos desde que tenía 12 años y 2 canciones definitivamente serían de metal. Yo creo que escogería Blackened de Metallica y Sepultura Arise. Soy admirador del escritor Luis Espota y tiene una colección de libros que se llama La Costumbre del Poder. Con Benito Juárez, definitivamente. La forma en que alguien en aquella época de Oaxaca llegó hasta la presidencia de la República es algo que merece conocerse a fondo. Yo creo que la zombie, porque finalmente son humanos que adquieren la calidad de no muertos y hay muchas películas que hablan de cómo contrarrestar a los zombies. Mi comida favorita es la comida oaxaqueña y los tacos de cochinita. La gente votó por un cambio el año pasado. El cambio se está dando, pero como todo lleva un proceso donde tienes que cimentar las bases para que tu cambio sea sólido y que se deben entender que las transformaciones no se dan por magia, no se dan de un día para otro. Se dan haciendo muchas cosas que finalmente nos van a llevar a un resultado
Y ese resultado es el que todos queremos, un México seguro, con educación, con salud, con oportunidades de trabajo, con esperanza para la gente.